Buen día. El proceso de producción que nos tocó fue el de filamentos y fibras. Integrantes: Camila Benavides, Walter Córdoba y Joana García. Fibras poliméricas. La fibra se define como una banda larga y delgada, cuya longitud es al menos 100 veces mayor que la dimensión de su longitud transversal. Filamentos, fibra longitud continua. Una fibra polimérica es un polímero cuyas cadenas están extendidas en línea recta o casi recta, una al lado de la otra a lo largo de un mismo eje. Los polímeros provienen de la palabra griega poli y mers, que significan muchas partes, son grandes moléculas o macromoléculas formadas por la unión de muchas moléculas pequeñas. Clasificación. Los polímeros están clasificados en naturales y sintéticos. En los naturales tenemos como la celulosa y el almidón. En los sintéticos están clasificados en plásticos, fibras y elastómeros. En los plásticos tenemos los termoplásticos como el polietileno y termoestables como la banquelita. En las fibras tenemos como el nylon y el tejar. Los estómeros, neopreno. Orientación de la fibra. Si bien las fibras poseen elevada fuerza tensil, es decir, que son resistentes cuando se les estira, por lo general tienen una baja fuerza compresional, o sea, son débiles cuando se aprietan o se comprimen. Además, las fibras tienden a ser resistentes en una dirección, la dirección en la cual están orientadas. Si se les estira en ángulo recto a la dirección de su orientación, tienden a debilitarse. Fabricación de fibras. Son creadas por extrusión sintéticas y celulósicas, manufacturadas. Se consigue normalmente por el trabajo mecánico del tornillo del extrusor y aporte de calor de las resistencias. También la disolución en sus disolventes adecuados si son termoplásticos celulósicos. Químicamente si no pueden ser disueltos o fundidos pues directamente. Spinneret. Ese proceso, como lo habíamos mencionado en la diapositiva anterior, las hileras, es decir, el spinneret, utilizados pues en la producción de la mayoría de las fibras manufacturadas son similares en principio pues a un cabezal de ducha del baño. Métodos de hilar filamento. Como lo vemos en la imagen, observamos en la imagen lo que es pues el acrílico y pues los demás componentes como tal. El hilado en húmedo, es decir, se utiliza pues para sustancias formadoras de fibras que han sido disueltos en un disolvente. Puede ser producidas pues por este proceso las fibras acrílicas, rayón, arámida, madacrílicas y spandex. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el hilado en seco. El hilado en seco se utiliza más que todo para la formación de fibras en soluciones y estas, digamos, dan lugar, digamos, mediante la precipitación del polímero. Esto se hace mediante la disolución en una reacción química y esto hace que se consiga la solidificación mediante la evaporación del disolvente por medio de corrientes de aire o de gas inerte. Este tipo de fibras son usadas más que todo en el área de la producción como acrílicos, PPI, spandex, acetatos. Y aquí podemos ver una de las imágenes del diagrama cómo se hace el proceso de fabricación del acrílico. Entonces, digamos, vamos desde el principio que empieza, digamos, pasando por las soluciones de hilatura, después va pasando al hilado en seco, las estopas acrílicas, al lavado, el secado. Y aquí vemos, digamos, que como proceso final viene siendo las fibras acrílicas cortadas, ya cuando se hizo todo el proceso previo para crear como tal el acrílico.
Ahora bien, vamos a hablar sobre el hilado por fusión. Entonces, este tipo de hilar filamentos se basa en fundir, que funde por extrusión a través de hilar y después directamente pasa, digamos, a solidificar por enfriamiento. Estas fibras son, digamos, de nylon, de saram y sulfar y se producen mediante este proceso, más que todo, todas este tipo de fibras. Digamos, el más conocido, por decirlo así, es el nylon, si hablamos comercialmente. Y aquí tenemos un diagrama donde nos muestra cómo es la fibra del poliéster, que también es súper comercial. Es, digamos, se usa bastante en muchas de las cosas cotidianas que usamos en el día a día. Entonces, como vemos, pues primero cogemos las materias primas, empieza el proceso, digamos, de con el ácido, luego comienza, digamos, la producción del hilo, de los filamentos de cada uno. Luego empieza la producción de las fibras, digamos, a ser cortadas, a pasar por las máquinas, el estiramiento. Otra vez nuevamente pasan por la estopa, nuevamente el estiramiento. Y como por un momento de tipteado, que es como cuando ya se solidifica un poquito más la materia y pasa, digamos, a ser, por último, cortada, digamos, para el empaque y el alistamiento para su distribución, por decirlo así. Bueno, y por último, de los métodos de hilar filamentos tenemos la hiladura en gel. Este es un proceso súper especial y es utilizado como para tener fibras de una resistencia alta y que tengan propiedades, digamos, muy importantes, entre esas la resistencia. Este proceso está descrito, digamos, como una heladura de seco húmeda, debido a que usa filamentos primero a través del aire, que es el seco, y luego este es enfriado en un líquido, en un baño de líquido, que sería, digamos, la parte húmeda del proceso. Nosotros aquí también tenemos un diagrama donde mostramos la producción de la fibra acrílica. Entonces, si vemos, digamos, se hace un proceso de lavado, de secado, eh, ya casi al final pasa nuevamente por los filtros, pasa por las hiluras como para ir formando en sí la fibra como tal. El lavado pasa también por el baño, como les contaba ahorita, el baño líquido. Después pasa por el estiramiento y el secado y el rizado y el cortado para finalmente, digamos, tener la fibra en su proceso final para la distribución. Entonces, estos son los diferentes métodos que tenemos para hilar filamentos que fueron explicados por mis compañeros y por mí. Ahora seguimos con Walter. Tabla de características de las diferentes fibras. A continuación en la tabla observamos que la fibra como el algodón, el lino, lana, seda, rayón, acetato, triacetato, acrílico, vidrio, nylon, poliéster, spandex, tienen como ciertas propiedades que son resistencia, denier, resistencia a la abrasión, resistencia al desgaste y gravedad específica. Estos valores son también muy generalizados para las diferentes fibras. Con esto damos por terminado nuestro proceso y producción de filamentos y fibras. Muchas gracias.